Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Saludos a todos los que ya se han conectado. Qué bueno, me da gusto ver que hay hambre de la palabra. Dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que Dios nos va a saciar hoy. Empezamos ya la semana ayer con fiesta, todos alabando y glorificando al Señor. Hoy es día lunes y nos espera una nueva jornada de esta semana. Saludos a México, Centroamérica, Sudamérica y a todos los hermanos aquí en Estados Unidos. Hoy vamos a continuar estudiando Filipenses y gracias a Dios que tenemos la bendición de estar metiéndonos a cada una de las expresiones que el apóstol San Pablo nos da aquí en Filipenses. Hemos sido muy enriquecidos con la palabra del Señor. Hoy vamos a leer la porción que nos va a ocupar. Es en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oiga bien, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Notemos pues que aquí se nos dice que a fin de experimentarle, y no solamente experimentarle, sino el poder de su resurrección. O sea que hemos venido hablando de experimentar a Cristo, pero ahora nos agregan un elementito más o un elementote más, y es la resurrección. O sea que nosotros los cristianos tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, y Él mismo es la resurrección. O sea que a medida que Él crece en nosotros, el poder de la resurrección está invadiendo nuestro ser. Así que cuanto más vivas a Cristo, más poder de la resurrección te está invadiendo. Entre menos vives a Cristo, menos poder de la resurrección tienes. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y luego dice, y la participación de sus padecimientos. Hoy vamos a entender lo que es tener comunión, porque la palabra más cercana a participación es tener comunión con sus padecimientos, identificarnos con sus padecimientos, para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Vamos a estudiar lo que es llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Y luego dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, como hemos dicho que un versículo, o sea, el último versículo es siempre el resultado del penúltimo. El apóstol Pablo escribe sus epístolas en una secuencia, que si hacemos esto, recibimos esto, si hacemos esto, recibimos esto, si hacemos esto, recibimos esto. Entonces nota cómo tenemos que leer y leer y leer los versículos y pedirle a Dios que nos hable a través de ellos para que podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere dar. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
solo que aquí se nos está hablando de la primera resurrección. En otra versión dice la super resurrección. En Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, una resurrección con recompensa, el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que hay una recompensa para los que tienen parte en la super resurrección. Entonces no se te olvide que Pablo en otra epístola en Tesalonicenses nos explica que los muertos que no tienen esperanza, resucitan hasta después del milenio. Pero todos los muertos que tenemos esperanza, resucitamos al principio del milenio. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos ayude hoy para entender estas palabritas en una forma sobria y que sean de bendición para nosotros, para que estemos ubicados en el pensamiento del apóstol, que lógicamente es el pensamiento de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias porque una vez más nos das la bendición de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes para que podamos percibir, Señor, que podamos aprehender lo que tú quieres darnos a través de estos dos versículos hoy. Sabemos que tú te quieres revelar a nosotros cada día más y más. Ayúdanos, Padre, para poder ver, Señor, porque lo importante es que recibamos una visión de estas palabras, para que esa visión gobierne nuestros pensamientos y seamos cautivados a la obediencia de Cristo. Señor, yo me pongo en tus manos como un canal para mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es un poquito largo, pero quiero que por favor le pongan atención. Dice, conformados a Cristo en muerte. O sea que en otras oportunidades hemos hablado lo que es la conformación. Para entender bien claro la conformación, siempre la hemos ilustrado con un molde de cualquier cosa. Las hermanas hacen pasteles y a veces usan moldes, o hacen panes que tienen una figura y eso lleva un molde. Entonces un molde es algo que tiene una medida. Si alguien va a hacer un pan, prepara la masa, hace todo el pedazo de masa y completo lo pone en el molde, pero sobran partes, se salen partes del molde y las tiene que cortar. Entonces eso es conformar, cuando alguien hace algo de acuerdo a un molde. Entonces, en el caso de ser conformados a Cristo, a su muerte, hay un molde de la muerte de Cristo. Y nosotros tenemos que ser metidos en ese molde de la muerte de Cristo para decir que estamos siendo conformados a su muerte, para poder decir que estamos llegando a la semejanza de Él en su muerte. Entonces noten por favor, porque los escritos de Pablo, si uno no le pone atención, uno pierde el concepto, no sabe lo que él está diciendo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Pues todos sabemos que la muerte de Cristo fue en la cruz, pero nosotros no podemos ir a morir a la cruz del Señor. Entonces notemos que nos está diciendo de ser conformados al Señor en su muerte. Él es nuestro molde. ¿Cómo fue que Él se volvió obediente para llegar hasta la muerte de cruz? Ese es el pensamiento. O sea que hay un molde de cómo nosotros nos podemos morir juntamente con Cristo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos morir en la cruz literalmente. Entonces está hablando de algo que nosotros nos tenemos que identificar. Por eso dice, participar es tener comunión. Entonces el título es, conformados a Cristo en muerte,
para alcanzar la mejor resurrección. ¿Se dan cuenta? O sea, conformados a Cristo en muerte para alcanzar la mejor resurrección. O sea que por eso Pablo lo pone aquí como algo que todavía no lo ha alcanzado. En el versículo 12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya. Entonces notemos pues que el hablar de Pablo no es un hablar fácil de entender. Y Dios nos va a ayudar. Ahora, quiero decirles que todos nosotros, los cristianos, tenemos un problema que es básico. Hay un problema en todos nosotros los creyentes, y es que nosotros hay una parte de nuestra vida que la atesoramos. O sea que en nuestra humanidad hay cosas que las atesoramos tanto, que por eso no dejamos que nuestra vida sea conformada a la muerte de Cristo. Nosotros tenemos cosas que nos impiden avanzar en nuestra vida cristiana. Algo que yo he notado durante todos estos 40 años que Dios me ha permitido pastorear es que cuando los hermanos se convierten, cuando recién se convierten, ¿cómo avanzan? Avanzan pero aceleradamente. Yo he visto que hay hermanos que aceptan a Cristo y el primer año, wow, un año de crecimiento terrible, segundo año también activos y gozosos, ganando almas para Cristo, haciendo de todo. Tercer año ya empiezan a bajar la guardia, ya no los ves tan emocionados, como dice Éfeso, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, yo quiero que tú veas que casi todos los cristianos cuando recién se convierten tienen un avance terrible. Pero de repente llega a una pared que es pero anchísima y ahí choca. A los 3 años el cristiano choca en una pared que tiene muchas secciones. Muerte, pecado, carnalidades, religión, maldades, filosofías, nacionalidad, que oiga, eso de la nacionalidad es fuerte en nosotros los cristianos. Entonces nos chocamos con esa pared y por supuesto que al diablo le encanta que nosotros choquemos con esa pared que es tan gruesa y que ya no nos deja avanzar. Y todo eso, esa parte de tu vida humana, porque yo quiero que entiendas que tú chocaste con una parte de tu vida humana que no te deja avanzar. Esa parte, hermano, no te deja seguir adelante. Y esa parte, esa pared tan grande y gruesa, no te deja abandonar cosas que venías abandonando. Venías bien, hermano. Por eso Pablo usa todas esas expresiones. Dice, vosotros corríais bien, pero ¿qué pasó? O sea que lo bueno de todo esto, ¿sabe qué es, hermano? Que principio y fin son iguales. Así que si tú comenzaste bien tu vida cristiana, no te preocupes. La vas a terminar bien, pero tienes que despojarte. Tienes que llegar al punto como este hombre que nos está aquí diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual, perdón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Fíjate, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
Entonces hoy vamos a estar ocupaditos en estas palabras, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conformados a Cristo en muerte, conformados a Cristo en muerte. Repítelo porque si no, no se nos va a quedar nuestra lección de hoy. Conformados a Cristo en muerte para alcanzar la mejor resurrección. Definitivamente, si no somos conformados a Cristo en su muerte, no podemos alcanzar la resurrección honorífica, la resurrección donde nos vamos a graduar con honores, la resurrección donde vamos a ser primicias, la resurrección donde vamos a ser vencedores, hermano. Ahora, el meollo de cómo experimentar a Cristo, aquí lo vamos a encontrar hoy. Hoy vamos a encontrar la manera de cómo podemos experimentar a Cristo en su muerte, hermano. Estos mensajes son profundos, pero son muy prácticos. Son para que nosotros diariamente lo practiquemos. Su meta es llevarnos a la conformación de la muerte de Cristo. O sea que nosotros estamos bregando con muchas cosas negativas, pero es con el propósito de que lleguemos a alcanzar una realidad. Dios quiere que nosotros alcancemos la realidad de la resurrección. Y por eso nos está constantemente exhortando en su palabra para que no se nos olvide. Porque la super resurrección, hermano, eso es algo muy especial. La exanastasis, la resurrección de entre los muertos, hermano, es algo particular en la Biblia. Es algo que es sobresaliente. Y la palabra del Señor dice que está concedida a los vencedores. Así que es para ti, mi hermano, pero tenemos que ser vencedores. Objetivamente, cuando el Señor regrese, vamos a resucitar. Si nosotros nos morimos antes que Él regrese, es una enseñanza objetiva, es una enseñanza doctrinal de que nosotros vamos a resucitar cuando Cristo regrese. Pero el Señor nos está dando la bendición subjetiva. La bendición subjetiva es experimentarla hoy, porque el Señor quiere que seamos conformados diariamente. O sea que todos los días, dice Pablo, morimos. Hermanos, si tú no te mueres todos los días, y en los mensajes pasados hablamos que tenemos que confesar que estamos muertos, confiesa lo que estás muerto para que lo estés experimentando, confiesa que estás en resurrección para que lo estés experimentando, confiesa que estás en el trono para que lo estés experimentando. Porque hay muchos que no saben que la muerte de Cristo es para disfrutarla. La resurrección de Cristo es para disfrutarla. El trono es para disfrutarlo. Pero a veces nosotros cuando son términos negativos creemos que no se pueden disfrutar. La muerte de Cristo es para disfrutarla. Ahora, yo quiero decirte que cuando hablamos de disfrutar la muerte de Cristo no es algo muy placentero. Porque resulta que disfrutar la muerte de Cristo, hermano, no nos, o no la entendemos bien. Nos dice el apóstol que estamos crucificados juntamente con Cristo, pero a veces preferimos solo tenerlo como doctrina. Pero cuando nosotros ya nos internamos en ese término negativo, es de que se vuelva una realidad en nosotros, la muerte, una realidad, no algo que solo lo tenemos como teoría. Ahora, imagínate tú lo difícil que es disfrutar la muerte, porque para disfrutarla, aleluya, te quiero poner un ejemplo cómo es que se disfruta la muerte. Siempre hemos aprendido que la semilla, la pepita de un fruto o de una flor, de lo que sea, tiene una concha.
La semilla tiene una concha. La vida está adentro de esa conchita. Entonces, para que la vida que está adentro de una flor, para que la belleza de esa flor se pueda ver, se tiene que quebrar la conchita. O sea, cuando meten la semilla en la tierra, el proceso de sembrar es tremendo, porque el proceso de sembrar es de que se corrompe, se muere la semillita, pero se muere de la concha y se quiebra, se pudre, pero sale la vida que está adentro. Por eso me gustó la ilustración que puso la hermana Claudia el día sábado que estábamos estudiando Génesis. Ella dijo que una manzana puede estar en el árbol y cuando se madura ahí en el árbol, ella se cae y se corrompe al caer a la tierra, pero al corromperse salen las semillitas que adentro de ellas tienen vida. Por lo tanto, la corrupción no es algo que nos elimina la vida. ¿Se dan cuenta cómo opera Dios con nosotros? Nosotros, el hecho de que hemos sido hombres corruptos y desobedientes y malvados, eso no ha quitado la vida de Dios que está en nosotros. Eso va a hacer que un día salga la vida real que tenemos. Por supuesto que la concha, que es la cáscara, tiene que morirse. Entonces notemos bien pues lo que es disfrutar la muerte. La muerte es de que nosotros tenemos que ser quebrantados. Cuando hablamos de ser conformados a la muerte de Cristo, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser quebrantados. O sea que la muerte, su patrón, es nuestro quebrantamiento. ¿Cuál es el modelo de su muerte? ¿Cuál es el modelo de la muerte? Porque cuando nos habla de tomar a Cristo como modelo, leámoslo. Leámoslo aquí en Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, ahí nos revela, mira en el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas palabras, hermano, no puedes dejarlas caer en tierra. Porque puede ser que tengas años de ser cristiano y que has leído estos pasajes, pero no has entendido qué es lo que significan esos versículos. Pero yo quiero que tú notes que el Señor Jesucristo es Dios. Él era Dios. Cuando Él andaba aquí en la tierra caminando, Él tenía dos semejanzas. Tenía la semejanza de hombre y tenía la semejanza de Dios. Pero quiero que por favor veas cómo funciona la muerte de Cristo. Porque si yo te hablo de la muerte de Cristo en la cruz, esa es la culminación de su vida. O sea que cuando hablamos de que Él fue crucificado en el madero, ahí estamos hablando que Él llegó hasta ese punto, pero para cumplir lo que Él vivió. O sea que Él vivió en muerte, pues. Él toda su vida fue muerto y resucitado. O sea que donde estaba Cristo estaba la muerte y la resurrección. Quiero que captes esto porque es difícil explicarlo, pero cuando ya le agarras el meollo, te das cuenta que es una realidad. Mira pues, el Señor Jesucristo todos los días vivía muerto, es decir, a su realidad de hombre. Él era hombre y él tenía todas las necesidades de un hombre, así como tú y yo. Él sentía frío, él tenía hambre, él tenía tristeza. La Biblia te muestra todas esas cosas para que tú comprendas que él no satisfizo su vida. Eso es morirse.
Él nunca satisfizo su intelecto, su sentimiento y su voluntad. No, no, no. Él no se satisfizo a sí mismo. Él no hizo cosas para quedar bien con él, no, él todo el tiempo quería quedar bien con el Padre, quería vivir la vida del Padre. O sea que él es un hombre que vivió la vida del Padre negando su propia vida. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Te das cuenta? Él dijo, no, no, no. Aunque yo soy Dios, me despojo de eso y me vuelvo siervo. Quiero ser un hombre que vive la vida de Dios. Aquí estoy, Padre Celestial, yo voy a vivir tu vida, niego totalmente la vida de hombre que soy, soy hombre, pero la niego, mi vida no la voy a satisfacer, me niego hasta la muerte, es más que me crucifiquen porque yo quiero vivir tu vida. Quiero vivir tu vida. Entonces noten pues el molde. Estoy hablando cuál es el molde, porque nosotros tenemos que ser conformados a ese molde. Ahora que venía manejando de casa para acá al estudio, porque aquí ahora me tienen este estudio bonito para que yo predique con libertad. Y gracias a Dios por mi técnico Iván, porque él siempre se preocupa que tengamos una buena proyección. Yo venía pensando en la cruz, porque como de eso me toca predicar, venía pensando en la cruz y Dios me habló a través de la cruz, porque Dios me dijo, mira Gilberto, ¿te acuerdas del árbol del bien y el mal y el árbol de la vida? Por supuesto que tenía un diálogo con Dios, sí Señor, me acuerdo. Y entonces el Señor me habló y me dijo, mira, el árbol del bien y el mal es la cruz de los ladrones. Aleluya. Me gocé mucho, quiero decirles, porque me dio Dios una revelación para que yo pudiera aplicar bien mi lección. Me dijo, el árbol del bien y el mal son dos cruces, me dijo. ¿Te acuerdas que ahí crucificaron a un ladrón bueno, me dijo, y a un ladrón malo? Aunque los dos eran ladrones, ¿verdad? Pero uno se identifica. Fíjate que ahora que yo he estado enseñando a los hermanos lo de los hombres buenos, lo de los hombres malos y de los hombres de vida, he aprendido tanto, hermanos. Y entonces el Señor me decía a mí, el árbol del bien y el mal es la cruz donde mueren los ladrones. Y el árbol de la vida es donde mataron al autor de la vida. O sea, fíjese hermano, yo nunca había pensado en que los dos árboles son el monte de Calvario. O sea que el jardín del Edén se volvió el monte Calvario en el Nuevo Testamento. Porque ahí crucificaron. Pero mi punto, y quiero que lo captes, porque puede ser que tú tengas una idea de la cruz solamente con el bien y el mal y no tienes una idea correcta de la cruz con la vida. Fíjate lo que te voy a decir ahorita. Abre bien tus oídos porque ahorita Dios te va a revelar algo. El bien y el mal. Porque nosotros cuando tenemos los pensamientos del bien y el mal, nosotros creemos que un hombre bueno no tiene que ser crucificado y que un hombre malo sí tiene que ser crucificado. Por eso cuando a nosotros nos hablan de vivir una vida crucificada, uno piensa en que, ay, tengo que crucificar mi carne, mis maldades, mi pecado. Y de hecho, pues, es que una parte de la enseñanza de Romanos muestra eso. Muestra que la carne de la única manera o para lo único que sirve es para ser crucificada. Pero ¿qué les parece que hoy tenemos que hablar de algo que puede ser que ustedes nunca lo hayan escuchado? Porque aquí crucificaron a la vida.
Imagínense, crucificaron a Cristo. Él no era ni siquiera comparado con los dos ladrones. ¿Se recuerdan ustedes que uno de los ladrones le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Por eso cuando yo enseño Apocalipsis, hermano, perdón, cuando enseño Mateo 25, y usted se va a dar cuenta que yo no estoy norteado. A veces el que no me entiende cree que estoy norteado. Pero yo les he dicho que el reino para las ovejas, el reino para las ovejas, y los que han estudiado conmigo ya saben lo que estoy hablando. El reino para las ovejas es entrar al milenio. Está representado por el ladrón bueno. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro le dijo, si tú eres hijo de Dios, bájate, sálvate de esa cruz y sálvanos a nosotros. ¿Qué le dijo el ladrón bueno? Voy a usar esas expresiones para que ustedes me entiendan. Le dijo, tú a la verdad mereces el castigo que te están dando. O sea que la carne, los pecados, todo lo negativo, hermano, merece el castigo. Pero ahora la parte que todavía no hemos entendido, hermano, es de que por qué Cristo tiene que morir en la cruz. Eso te tiene que enseñar algo a ti. Porque el bien y el mal de nosotros, gloria a Dios, ese se tiene que morir en la cruz. Pero ahora viene la parte que no le hizo daño a nadie. La parte que no le hizo daño a nadie. Ahora dice que esa parte se muere en la cruz y que nosotros tenemos que ser conformados a Cristo. ¿Te das cuenta que estamos hablando de dos aspectos diferentes de la cruz? Estamos hablando de que el bien y el mal, hermano, que se muera. Ahí, el problema de nosotros es que ni siquiera de los dos ladrones nos queremos morir, mucho menos nos vamos a morir de despojarnos a nuestro hombre que lo pusieron aquí para que disfrute una vida natural, pero que hay que negarlo para que pueda Dios usar a ese hombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es que Dios te quiere usar a ti? Porque a Cristo lo usó. Pero yo creo que no has alcanzado a ver lo que es ser conformado a Cristo para alcanzar la mejor resurrección. O sea que yo no alcanzo la resurrección por haber dejado que crucifiquen mi bien y mi mal, o sea, mi árbol de la ciencia, del conocimiento, mis pecados, pues. Porque el ladrón le dijo, nosotros merecemos este castigo, pero este no merece ese castigo. Ahora, quiero que abras tus ojos para que alcances a ver lo que Dios te está pidiendo, hermano. Porque esto es elevado. Esto es elevado. Esto, mira, es que si Cristo se forma en ti, se lo prestes a Dios para crucificarlo. Aleluya. Eso creo que no todos me van a entender, pero el entendido va a entender lo que estoy diciendo. Entonces no creas que es algo bajito ser conformado a Cristo en su muerte, porque es para que alcances la mejor resurrección, lo alcanzas a Él mismo. Pero quiero que notes pues, porque después que Cristo se haya formado totalmente en ti, lo tienes que crucificar. Yo sé que me vas a decir, hermano Carrillo, y yo que creía que era para gozarme, y yo que creí que el dejar que Cristo se forme en mí es para mi gozo y mi disfrute. Sí, es para tu goce y tu disfrute, pero sin ningún elemento negativo en ti, sin que estés pensando que lo que Dios está buscando es tu satisfacción. No, lo que Dios está buscando es la satisfacción propia de Él, del ser divino, del Padre Celestial. Que después que hayamos permitido que Cristo se forme totalmente en nosotros, después de que hayamos sido conformados al molde, que estemos, aleluya, listos para ser crucificados, porque solo crucificados podemos resucitar, solo muertos pues.
¿Te das cuenta? ¿Llegas a entender lo elevado que es que Cristo formado en ti es para que lo maten? Entonces ningún cristiano se va a dejar matar por Dios. Ninguno va a llegar a ser semejante a Cristo. Ahora vas a entender qué significa lo que estamos leyendo aquí. Te lo voy a volver a leer porque con esta explicación tienes que entenderlo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Estás listo? ¿Estás listo para que Cristo se forme totalmente en ti y que si en caso te toca pasar la gran tribulación, te maten por ser cristiano? Para que te dejes matar, tienes que estar con Cristo totalmente formado en ti. Gracias a Dios que por eso al leer el capítulo 7 de Apocalipsis, tú vas a entender que lavar las vestiduras en la gran tribulación es dejarse matar por la bestia para que tú entres al reino, porque clarito, clarito dice que todos los hermanos, por eso yo no estoy de acuerdo con la tradición cristiana, porque la tradición cristiana, pasar por la gran tribulación lo ve bien negativo. Para ellos irse con Cristo antes de la gran tribulación es ser campeones y que pobrecitos los que entraron a la gran tribulación porque esos fueron derrotados. Claro que pasaron por la gran tribulación porque no dieron la altura antes de la gran tribulación, pero no es nada perdido. Claramente, léelo, por favor, yo te invito a que lo leas. Léelo, allí está en la palabra del Señor. Allí está en el capítulo 7 de Apocalipsis que todos los hermanos que lavan sus vestiduras en la gran tribulación, ellos heredan el reino de Dios de los 1000 años. ¿Por qué? Porque ellos murieron como mártires. Ahora, yo no te estoy diciendo, hermano, no vivas ahorita la vida de Cristo para que pases la gran tribulación, porque eso no te da ninguna garantía, porque a lo mejor nunca has sido cristiano y ahí no te vas a dejar matar. Entonces hay peligro. Hoy es el día de salvación. Para nosotros moldearnos hoy, conformarnos a Cristo en su muerte, vivos, es experimentar subjetivamente la muerte, y entonces hay una promesa de que nos pueden hacer primicias antes de que Cristo permita que vayan los hermanos a la gran tribulación. O sea que el capítulo 14 de Apocalipsis te presenta bien clarito las primicias. Y también cuando lees en Oseas vas a encontrar que el canastillo de verano son las primicias. Y esos son cristianos que se conformaron a Cristo en su muerte para alcanzar la resurrección. El apóstol Pablo aquí todavía no lo había alcanzado. Mira cómo dice, no que lo haya alcanzado ya, porque eso es alto, hermano. Alto, que Cristo se forme en nosotros sin que nos tengan que martirizar, porque Cristo fue martirizado hasta que se comprobó que vivía en muerte y resurrección. Entonces fue a la cruz. Los hermanitos que van a ir en la gran tribulación, ellos hasta allí en la gran tribulación aprenden a vivir la cruz. Antes no, porque todo el que la aprenda a vivir antes no tiene que pasar la gran tribulación. Y dice la Biblia claramente que los que murieron como mártires son hijo varón, y los que estén vivos y que dan la altura de Cristo son las primicias. Entonces, gracias a Dios que Dios a nosotros nos ha visitado y nos ha revelado su palabra para que nosotros la podamos explicar. Y yo estoy aquí delante de ustedes, y muchos de ustedes que ya son habilidosos en entender los pasajes de la Biblia se gozan. Ustedes ven más. Pero alguno que apenas me está empezando a escuchar, el pobre creo que va a salir de esta lección afligido. Pero mi punto de esta mañana es claro. Mi punto es que nosotros tenemos que ser conformados a ese molde. Nosotros tenemos que dejarnos llegar a ese molde para ser igual a Cristo.
Si nosotros dejamos que se forme totalmente Cristo en nosotros, nosotros vivimos muertos y resucitados y entronizados. Entonces cuando nos toca morir, eso es ganancia. Eso es lo que Pablo significa para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea que morirnos es graduarnos nada más de lo que nosotros vivimos diariamente. Me explico, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes vean que para que salga la realidad que hay en nosotros, la concha tiene que quebrarse. Entonces, ¿cuál es la concha? Es nuestra vida natural. Es esa pared que nosotros hemos creado, esa pared que no nos deja avanzar. El Señor Jesucristo no fue crucificado hasta el último momento de su vida, no, hermano. Decir que Él fue crucificado hasta el último momento de su vida es estar falseando la Escritura. Cuando Él llegó a la cruz, solo llegó a la culminación de algo que vivía diariamente. Y por eso siempre el apóstol Pablo nos dice, hermanos, por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo, todos los días vivimos. O sea que Pablo dice, todos los días muero, por causa de Cristo todos los días muero. Y si Él se moría todos los días, ¿en qué vivía? Vivía en resurrección. Entonces entendamos pues el mensaje. Acuérdate de los dos árboles. Un árbol es las cruces de los dos ladrones y el otro árbol es el de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios sacrificó a Cristo. ¿Por qué? Porque Él llegó a ser obediente. Ahora imagínate cuando tú tienes participación de los padecimientos de Cristo, tú te vuelves igual que Cristo en vida y naturaleza. Entonces tú tienes un valor extraordinario. Pero mientras estás en la lucha de ver si llegas, a ver si llego, a ver si llego, yo le doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de madurar en 80 años. Pero si en caso yo no tengo esa oportunidad en mis 80 años, pues tengo que ir a la gran tribulación. Y en la gran tribulación, pues todos nosotros vamos a andar huyendo del anticristo y de la bestia. Y una cosa así, tú sabes, ahí vamos a morir como campeones. Aleluya. Porque ahí nos van a matar por ser cristianos. Entonces, vivir a Cristo no es una teoría, hermano. Yo quiero decirte ahora que Dios te está revelando lo que es vivir a Cristo. Eso es elevadísimo. Vivir a Cristo, hermano, no es algo liviano. Imagínate que cuando ya lo vives a Él, estás listo para ir a la cruz. Antes no estás listo para ir a la cruz. Dios no va a crucificar a alguien para... imagínate, a los ladrones los crucificaron. Esos pobres, ¿qué? Uno de ellos tuvo que decirle a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón tenía revelación, hermano. Ese ladrón vio en Cristo el reino. Aleluya. Entonces, hermano, la muerte de Cristo es un modelo, un patrón para nosotros, pero no es imitación. No es algo exterior, es un molde al que nos tienen que conformar. Como cuando hacen la masa, te lo vuelvo a repetir, y la meten en el molde. O sea que nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir para ser conformados, porque te van a tener que quitar cosas que a Dios no le agradan. Y ahorita te voy a decir qué es lo que Dios te quiere quitar. Porque para que nosotros de verdad seamos los que estamos listos para ser crucificados, nos tienen que quitar algo. Vas a ver qué es lo que te tienen que quitar. ¿Te recuerdas que te dije al principio que cuando uno acepta a Cristo, cómo avanza? Pero que de repente se choca con una pared bien gruesa. Se choca ahí y ya no puede seguir adelante. Y por eso es que tenemos que entender que traemos dos semejanzas. Traemos dos semejanzas. Una semejanza no le sirve a Dios para nada, eso es basura. Pero la otra semejanza, la de Cristo, esa es la que le sirve a Dios para su propósito. Y el apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que quitar Dios. Porque el contexto es el que nos tiene que enseñar, hermanos. Si no captas en el contexto lo que te tienes que quitar para poder ser el que es moldeado a la muerte de Cristo, conformado a la muerte de Cristo y que participe del poder de la resurrección. Aquí está, circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la religión, fariseo, maestro. En cuanto a celo de mi religión, persigo a los enemigos de Dios. Mira, Él los tenía por enemigos de Dios a los cristianos, así como nos tienen muchos a nosotros. Muchos creen que nosotros somos los enemigos de Dios y ellos sin darse cuenta son ellos. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, los 10 mandamientos, irreprensible. Fíjate pues, porque yo te voy a hablar a ti qué es lo que tienes que tener como basura, porque hay amigos que tienen la ley como algo sublime. La Torah, hermano Carrillo. La ley, los mandamientos. Hermano, Dios, para que tú participes de todo esto que está desde el versículo 7 hasta el 11, dice que quiere quitártelo. Ah, hermano, ahí está el problema. ¿Quién le va a quitar a un hermano salvadoreño de ser salvadoreño, hermano? ¿Quién le va a quitar a un mexicano de dejar de ser mexicano para complacer a Dios? ¿Quién le va a quitar a un guatemalteco, hermano, su nacionalidad para complacer a Dios? ¿Quién le va a quitar a un argentino su nacionalidad para que él pueda ser conformado a la muerte de Cristo? ¿Quién le puede quitar a un chileno su nacionalidad? ¿Quién le puede quitar a un americano su nacionalidad para que pueda dejarse crucificar? ¿Quién le puede quitar a un puertorriqueño su nacionalidad para que Cristo se forme totalmente en él como vida y como muerte? ¿Quién le puede quitar a un dominicano su nacionalidad para que él sea el que participa de los padecimientos de Cristo para venir a ser semejante a Cristo en su muerte? ¿Te das cuenta que la nacionalidad es un estorbo? La religión es un estorbo. La filosofía es un estorbo. Hermano, esas son las paredes que no te dejan avanzar. Es hasta que tú menosprecias y tienes por basura todo lo que te produce ganancia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto no es fácil? Porque para que seas moldeado, para que seas conformado a la muerte de Cristo, te lo voy a volver a leer. Leámoslo de nuevo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, yo te lo voy a aplicar a ti porque Pablo sabe aplicarlo. Cuando ya se ha formado Cristo totalmente en ti, entonces tú puedes renunciar. Renunciar. Aleluya. Mira, escúchame, porque esto no es fácil explicarlo. ¿Cómo es que cuando ya está formado totalmente Cristo a ti, cuando Cristo descubrió que Él es Dios, Él dice, no, 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 no quiero eso. Quiero ser siervo, quiero morir en la cruz. Wow, créeme que estoy en shock, porque tú eres apreciable a los ojos de Dios hasta que Cristo está totalmente formado en ti y que ve que has comprendido que te dejas crucificar, que le dices, Padre, Padre, ahora que alcancé lo que tu propósito revela, tómame, crucifícame, crucifícame. ¿Te das cuenta que ninguno de nosotros puede estar dispuesto
a amar a los hermanos, a entenderlos, a soportarlos. Ninguno de nosotros puede llegar a ese grado si no se ha formado Cristo totalmente en su muerte y en su resurrección en nosotros. ¡Wow! Yo espero que Dios abra tu entendimiento, hermano. Yo espero que en esta mañana tú hayas sido bendecido, hermano. Porque hay un problema bien serio en nosotros, hermano. Y no lo queremos quitar. Esa pared no queremos romperla. Esa pared, hermano, mira cómo dice Colosenses 3:11, hermano. Léelo conmigo, por favor, pero que se haga carne en ti. Mira, dice en el versículo 10, 3:10 de Colosenses, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es que nos renovamos nosotros hasta el conocimiento pleno? Hasta que entendemos que no somos guatemaltecos, que no somos salvadoreños, que no somos mexicanos, que no somos chilenos, que no somos argentinos, que no somos panameños, que no somos salvadoreños, que no somos nicaragüenses, que no somos hondureños, que no somos, hermano, peruanos, que no somos ecuatorianos, hermano. Entonces estás revestido, entonces estás renovado. Ay, hermano Carrillo, tú quieres quitarme mis tacos, tú quieres quitarme mis pupusas. Yo no te estoy hablando de eso, hermano. Yo te estoy hablando que nosotros vamos a ser vencedores hasta que ya no hayamos cristianos guatemaltecos, ni cristianos mexicanos, ni cristianos salvadoreños, ni cristianos hondureños, hasta que entendamos que somos el cuerpo de Cristo. Eso es estar vestidos y revestidos. Vestidos pues como escogidos, mientras reclamemos nuestra ciudadanía, estamos desnudos. Cuando predicamos Apocalipsis, la Odisea está desnuda, porque la Odisea, aunque está buscando a Dios, todavía dice que es mexicana, todavía dice que es guatemalteca. Ese es el problema serio, hermano, de los cristianos. Mire, los cristianos tenemos unos problemas que son pero seriosísimos, hermano. Porque nosotros no solamente reclamamos nuestra nacionalidad, reclamamos ser bautistas, pentecostales. Imagínense, hermano, Pablo dice, ustedes son carnales. Soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy metodista. Hermano, ¿te das cuenta hasta dónde ha llegado la pared que no nos deja avanzar a poseer la tierra? No nos deja avanzar, hermano, a que lleguemos al punto de Pablo, hermano. Es hasta que tú digas que todo eso es basura, hermano. Yo te he predicado ya 25 mensajes de Filipenses y creo que todavía no puedes decir que es basura tu nacionalidad. Todavía no puedes decir que es basura tu religión. Todavía no puedes decir que es basura tu filosofía. Todavía no puedes decir que es basura tu afición a los equipos de deportes. Todavía no puedes decir que es basura, hermano. Tienes que llegar a ese punto de decir que todo es basura por el eminente conocimiento. Te lo voy a volver a leer. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ya te las leí. ¿Qué era ganancia para Pablo? Su circuncisión, su nacionalidad, su trasfondo, su guardar la ley, su celo por las cosas de la Torah. Todo eso dice Dios que es basura si no te has conformado a la muerte de Cristo
para que participes de la resurrección con honores. El guardar la ley no te va a hacer resucitar con honores. El ser bueno no te va a hacer resucitar con honores. ¿Sabes qué te va a hacer resucitar con honores? Que llegues al grado de entender que cuando Cristo se forma totalmente en ti, estás listo para ofrecérselo a Dios como sacrificio. En ninguno de nosotros hay sacrificio que agrade a Dios si no fue conformado totalmente a la muerte, resurrección y entronización de Cristo. Entonces le eres útil para la próxima edad. Por eso es que el 90% de cristianos se van al lloro y el crujir de dientes. De todos los cristianos que se han muerto, el 90% no ha dejado que Cristo se forme totalmente en ellos, en muerte, resurrección y entronización. Por eso al resucitar van a ir al lloro y el crujir de dientes. Gracias a Dios que a ti y a mí nos está hablando bien claro, la trompeta suena bien clara para que tú te prepares y que seas primicia. Y si en caso no eres primicia, te está preparando para que te mueras en la gran tribulación como un mártir y que reines con él por 1000 años. Somos la gente más bendecida, hermano. Todos los cristianos que estamos vivos ahorita somos la gente más bendecida de todos los siglos. Aún de los que vieron su primer venida, porque su primer venida no es el fin del asunto, su segunda venida es el fin del asunto, y tú estás viviendo en este tiempo que te están dando la oportunidad de ser primicia o de ser cosecha pasada por la gran tribulación. Pídele a Dios que si te mueres de COVID, hermano, si te mueres, apresúrate a dar la altura y a ser conformado para que te mueras de COVID, pero no te vas a morir derrotado. Vas a morir de COVID en un hospital con tu máquina respirando, pero vas a estar con Cristo totalmente formado en ti, listo para ser puesto en la cruz, para sacrificarlo. Porque Dios no sacrifica cualquier cosa. En la cruz solo sacrifica lo que le agrada a Él. Así que ahora entendiste lo que es la cruz para crucificar lo bueno. Si todavía no has crucificado lo malo, estás frito y sin manteca. Porque primero hay que sacrificar todo lo malo. Nuestros pecados, nuestra carne, todo. Y luego cuando ya eso se murió junto con los ladrones, estamos listos para morir con Cristo en la cruz. Yo espero que Dios abra tu entendimiento. El mensaje de hoy ha sido dado, aleluya. Que el Señor te continúe bendiciendo. Padre, gracias en esta mañana, porque no ha sido fácil para mí exponer tu palabra, porque son términos que usa Pablo que son difíciles de explicar y que los indoctos y los inconstantes tuercen. Pero gracias, Señor, porque yo no he torcido nada, porque fui dirigido por tu Espíritu Santo para presentar este mensaje. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te digo amén, y hasta mañana a las 8 en California y a las 10 en México y Sudamérica a las 11. Dios los bendiga a todos. Hasta la Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde
real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Real en mi ser, Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real. Es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde no iré. Pero
siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento